Buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Doy la bienvenida a esta clase magistral, hermosa, que es la interpretación bíblica llamada Hermenéutica 1, perteneciente al primer semestre del Seminario Bíblico de Venezuela. Amén. Vamos sin antes, no podemos empezar sin antes orar. Soberano y eterno Dios, Dios grande, poderoso y misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad hacia con nosotros. Gracias porque tú nos tienes acá en este lugar, Dios, para que aprendamos cada día más de tu palabra, porque en tu propósito está que en este tiempo seamos los que extendamos el reino de los cielos acá en la tierra. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendición para nosotros, es el manual de vida. Señor, y sin ella, fuera de ella no hay nada que pueda corregir al hombre, sino es tu palabra, Dios. Hoy bendigo la vida de cada hermana, de cada hermano que está en este salón, Dios, en esta aula, Dios, de clase, y te pido que seas tú, Señor, guiándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos en gran manera. Cada uno de ellos tiene una petición delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que seas tú supliéndosela en gran manera, Señor, bajo tu tiempo, bajo tu voluntad y bajo el propósito que tiene con cada uno de ellos, Señor. Pongo esta clase en tus manos, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el guía, que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrándonos y direccionándonos. Aléjanos del error, aléjanos de conceptos que no estén conforme a tu voluntad, Señor, y ponemos estos minutos delante de tu presencia. Y pedimos, Dios, la sabiduría de lo alto, Señor, para que nos dé a entender los conceptos que vamos a expresar acá. En Cristo Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Bien, como lo dije, es Hermenéutica 1, usted está en Hermenéutica 1 y vamos a pasar a lo que es el problema social que aborda la materia. Toda materia que usted vea en seminario bíblico tiene un problema social que abordar. Y aquí en este caso es un pueblo con la gran necesidad de buenos intérpretes de la palabra de Dios. El pueblo necesita palabra de Dios, pero una palabra bien interpretada, ¿sí? Una palabra que sea bien transmitida y que esa transmisión sea producto de una investigación exhaustiva a lo que vamos a hablar, ¿sí? Las acciones por falsas enseñanzas sacadas de malas interpretaciones que sacan a aquellos que no aplican las diferentes reglas de interpretación a la palabra de Dios, ha hecho que la Biblia sea vista con escepticismo y un mal testimonio acerca de su estudio y fiel cumplimiento, ¿sí? No sé si usted ha escuchado, hay quienes dicen que la Biblia es para locos, pero ¿de dónde muchas veces vienen estos conceptos? De personas obviamente que no tienen al Señor, pero también producto de aquellos hermanos que no le han aplicado las normas correctas de interpretación a la palabra de Dios y por lo tanto han sacado enseñanzas erradas, ¿sí? Lo que hace es generar un mal testimonio, y no es que nosotros vivamos de lo que dice la gente, porque nosotros vivimos para Cristo, amén, pero sí han habido algunos casos donde verdaderamente por falta de enseñanza y por falta de aplicación de normas se ha tomado la decisión de sacar enseñanzas, y esas enseñanzas han errado a la gente, la han sacado aún de la misma iglesia, y eso hace que la Biblia sea vista con escepticismo, ¿sí? Como un libro inadecuado, como algo que vuelve loca a la gente, como lo iba a decir. Amén. También tenemos un problema ministerial que aborda la materia. Recordemos que estamos en un seminario teológico ministerial, ¿sí? No solamente en conocimiento, sino usted se está preparando para el servicio en la obra. Entonces, el problema ministerial que aborda la materia es la falta de fieles intérpretes. Intérpretes hay muchos, fieles hay pocos, ¿no? De la palabra de Dios. Ha hecho que salgan malas enseñanzas o enseñanzas erradas, lo que crea falsas doctrinas, dando como resultado iglesias enfermas a falta de una predicación de la verdadera y sana doctrina fundamentada en el estudio fidedigno de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Eso lo hemos repetido, ya lo hemos explicado. O sea, la falta de una fiel interpretación hace que salgan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y la iglesia hoy necesita de fieles intérpretes, es decir,
que cuando usted se prepara en esta rama de la interpretación bíblica, que es la hermenéutica, tanto en su fase 1 como en la fase 2 más adelante, usted está siendo preparado para ser un fiel intérprete, es decir, es su responsabilidad, después de haber conocido las herramientas que vamos a dar a continuación, de ser un fiel intérprete de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tomemos mucho en cuenta esto. Bien. Competencias cognitivas de la materia, o sea, ¿qué buscamos nosotros como seminario bíblico en Venezuela que usted aprenda o qué buscamos desarrollar? Primero en el conocimiento, ¿sí? Que usted conozca las herramientas y las reglas de interpretación bíblica, ¿amén? Hay reglas y herramientas para interpretar la Biblia. También en el ser, que se aumente la relación con Dios gracias a la comprensión de las Sagradas Escrituras, amén. Gracias a la comprensión de las Sagradas Escrituras. En el hacer, enseñar a otros la palabra de Dios aplicando las diferentes reglas de interpretación, es decir, somos el depósito de la palabra de Dios, pero una palabra interpretada verdaderamente, ¿sí? Una palabra que se le aplican las normas, que se le aplican las reglas de interpretación, por lo tanto va a salir una sana doctrina, amén. Y vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco de bibliología. Y la pregunta que tenemos inicialmente es, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es la Biblia para usted? Para los cristianos la Biblia es el libro más importante que jamás haya sido escrito, ¿no? Eso es para mí y para usted. A través del conocimiento de la Biblia, el cristiano incrementa su conocimiento de Dios y de su plan redentor. De acuerdo al plan divino, el hombre es incapaz de conocer la revelación de Dios aparte de la Biblia en el sentido redentor, ¿sí? O sea, muchas veces... yo no sé si les pasa, a mí hace unos días me decía una mujer, es que yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces le dije, no, si usted no cree en que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo va a creer en Dios? Obviamente uno ve el diseño de la tierra, el diseño de los árboles, las nubes, uno dice tiene que haber un creador de todo esto, ¿sí? Pero cuando vamos a materia, o sea, yo no puedo separar a la Biblia de Dios, ¿sí? Si conozco a Dios es a través de la Biblia, más de lo que me digan los demás. Entonces es necesario que usted y yo comprendamos de que es la Biblia la palabra de Dios y la Biblia habla de Dios. Entonces, para el cristiano la Biblia es el libro más importante, no hay libro más importante que sea el de la Biblia. Y esto hago un paréntesis acá para recomendar algo. Usted en una librería va a conseguir claves del éxito, claves de finanzas, claves de familia, claves para el liderazgo, pero ojo, todo esto tiene que ser un libro bibliocéntrico, o sea, que la base sea la Biblia. Su vida y mi vida tiene que ser bibliocéntrica y por lo tanto cristocéntrica, porque la Biblia es Cristo, amén. La Biblia es importante porque explica el origen del hombre y el propósito de su existencia, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy para los demás? ¿Quién soy delante de Dios? ¿Quién lo puede explicar? Esto no es una narración filosófica, esto lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios habla de la creación del hombre y el propósito por el cual fue creado, ¿sí? La Biblia es importante porque proporciona una guía para la vida diaria de los cristianos, no es una guía del domingo solamente, no es una guía solamente para la familia, es una guía integral, ¿sí? En la Biblia vamos a conseguir consejos para la familia, consejos espirituales, consejos en la administración, consejos en la ayuda con los matrimonios, consejos para criar los hijos. ¿Por qué? Porque es el manual del hombre, ¿sí? La Biblia es importante porque toma al hombre condensado y le indica un redentor y muestra al hombre entristecido, el único consolador que puede solucionar sus necesidades, ¿sí? O sea, allí vemos la creación del hombre, la caída del hombre y lo que ocasionó la caída, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la antropología más adelante. Pero también vamos a notar que hay un consolador, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ver ese plan de redención, ¿sí? Entonces, la Biblia es importante como un libro de conocimiento. Muestra al hombre el conocimiento más grande de todos, la naturaleza de Dios y su propósito redentor. Entonces, él muestra al hombre el conocimiento más grande y es la naturaleza de Dios. Solo por la revelación de la palabra, por la iluminación que nos da ella,
vamos a entender la naturaleza de Dios y su propósito redentor. O sea, vamos a poder decir con propiedad que Dios es amor. Pero ¿por qué Dios es amor? Solo a través de la palabra, ¿sí? Si no, se vuelve una palabra de cajón, ¿sí? Cuando digo yo, Cristo viene, pero no lo conozco, no sé el significado de esa palabra Cristo viene o Maranata. Esto se vuelve una palabra de cajón. ¿Por qué? Porque estoy despegado totalmente de la Biblia. Entonces, a través del estudio de la Biblia, me lleva a conocer la naturaleza de Dios y su propósito redentor, ¿sí? Como libro de filosofía, provee la única explicación satisfactoria del ser y el destino del hombre. ¿Sí? Habla de la creación, pero también habla de su destino final. Como libro de psicología, da una explicación verdadera de la personalidad del hombre y provee la única solución adecuada a sus problemas. ¿Cuál es la única solución adecuada? Cristo, ¿sí? En el corazón del hombre. O sea, vemos la caída del hombre producto de no tener una relación con Dios o haberse separado de Dios, pero también vemos su redención a través de Cristo, ¿sí? Y lo vamos a notar, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de los reyes, lo vamos a notar en muchos pasajes, en doctrinas, ¿sí? Y vemos también la transformación de Dios, que hace Dios a través de sus enseñanzas en los hombres, ¿no? Como libro de historia, es anterior a cualquier otra obra de este campo y contiene la única predicación confiable acerca del final de la historia, ¿sí? Cada día, pues, me llama la atención que entre más le buscan, como dicen en el argot popular, entre más le buscan la vuelta a la Biblia, como buscándole la caída, más se consiguen con la verdad, ¿no? Y cada día que pasa estamos viendo que lo que la palabra de Dios habla acerca de los tiempos finales se está cumpliendo. Entonces, es el libro de historia más completo, ¿sí? Es el único que dice cuál será el final de los tiempos, ¿sí? Como un libro de ciencia, proporciona la explicación correcta acerca del origen del mundo y una declaración confiable de la manera de operar de la naturaleza, ¿sí? O sea, aquí no son hipótesis, aquí no son teorías, es algo totalmente cierto, no deja ningún atajo, no deja ningún lugar al pensamiento de que será o no será. No, la Biblia está tajante en decir que Dios es el creador del mundo, amén. Significado de la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra griega que significa libros pequeños. O sea, cuando usted dice Biblia, está diciendo libros pequeños, o biblión, que significa libro. Se refería primeramente a un rollo de papiro. El papiro era un material para escritura fabricado de plantas de caña que crecían en los pantanos. El pergamino es un tipo diferente de material para escritura. Se hacía en cueros de vaca, ovejas, cabras y antílopes. Después de raspar el pelo, el cuero se aislaba con piedra, pómez. El pergamino de calidad superior se llamaba vitela. La palabra pergamino se deriva de Pérgamo, la ciudad de Asia Menor, donde se producía la gran cantidad de este material, ¿sí? Yo les quiero recomendar esto. En la plataforma se les ha dejado un video que se llama El origen de la Biblia. Es un video muy completo donde usted va a ver con extensión todos estos temas acerca de la Biblia. Le recomiendo, mi hermano, que usted lo vea con detenimiento. Es un video muy hermoso de las sociedades bíblicas y lo puede analizar y estudiar allí. Amén. Bien. La Biblia tiene dos testamentos, ¿sí? Como usted lo conoce, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es una colección de 66 libros. Ojo que esto le puede salir en el examen, ¿no? La Biblia es una colección de 66 libros divididos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento significa acuerdo o pacto, o sea, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento es relatado del fracaso del hombre en vivir de acuerdo a su responsabilidad para con Dios y las actividades de Dios para proveer el perdón de los pecados del hombre. Es decir, desde Génesis hasta Malaquías vamos a ver esta historia, ¿sí? Cómo el hombre fue creado, cómo era con Dios, cómo se separa de Dios a través del pecado, pero vemos a partir de allí la redención, ¿sí? La redención. Entonces vamos a verlo a través aún de historias que usted las lee y dice, pero ¿a dónde está Dios? Ahí está el plan redentor, ¿sí?
cuando vamos a ver la interpretación, cuando le vayamos a aplicar las interpretaciones, y más adelante usted vea una materia que se llama método de estudio bíblico, usted va a entender un poco más acerca de esto, de lo que fue la intención de Dios en el Antiguo Testamento, que es algo muy bonito, y cuando usted finalice el seminario bíblico, usted va a poder mostrar panorámicamente cómo Dios del Dios del Génesis llega a Apocalipsis y culmina, ¿no? Culmina allí su plan redentor, ¿sí? Los 27 libros del Nuevo Testamento brindan el relato del nuevo pacto con Dios, de Dios con el hombre, en el cual Dios a través de Jesucristo trata con su pueblo en perdón y misericordia, ¿sí? O sea, en el nuevo pacto vemos esta palabra, el perdón y la misericordia. Decimos de que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Yo quiero acá también aclarar algo. Es bueno y que usted, como estudiante del seminario bíblico, sepa primero diferenciar lo que son libros, sepa diferenciar lo que son libros históricos, libros proféticos, pero también sepa diferenciar lo que son las cartas y los evangelios, ¿sí? Muchas veces escuchamos, vayamos a Primera de Reyes. Primera me implica como si fuera una carta, ¿no? Es el primer libro de los reyes, o el primer libro de las crónicas, ¿no? Y allí es donde su léxico debe también, a medida que vayamos conociendo, aumentar en cuanto a esto, ¿no? Como por ejemplo, cuando vamos al primer libro de Samuel, Primera de Samuel, no, eso no es Primera de Samuel, ese es el primer libro de Samuel, amén. Entonces también tenemos que llevar el orden de los libros. Da tristeza, ¿no? Cuando un predicador se para en el altar o allí en un grupo bíblico y va, por ejemplo, a leer el libro del profeta Joel, y entonces empieza a buscarlo por ahí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera conocimiento de dónde está ubicado el libro. Es urgente y es necesario, obligatorio, de que el alumno del seminario se sepa todos los libros de la Biblia en el orden, ¿sí? De que usted, por ejemplo, le salga en un examen, escriba los libros de la Biblia en orden y eso para usted sea un deleite, ¿no? Pero una vez llegué, le comento a un aula y les dije, les quiero conocer la letra, saquen una hoja y por favor escríbeme los libros de la Biblia en orden, y wow, para mí fue una sorpresa, ¿sí? Entonces, la conclusión que sacamos de allí, hay que leer, o sea, pero también hay que estudiar la Biblia desde allí, ¿sí? Desde el orden de los libros. Hoy con la tecnología, sí, muy bonito, los iPads, muy bonito la Biblia virtual, pero nos ha alejado un poco de esto, de aquella primera escuela cuando nos enseñaban, ¿no? a aprendernos los libros en orden, amén. Entonces es una recomendación que le doy. El idioma de la Biblia. El hebreo es el idioma en el cual fue escrito la mayoría del Antiguo Testamento. Algunos pasajes fueron escritos en arameo, que es el idioma hablado después de la cautividad babilónica, ¿sí? Se dice de que el libro, por ejemplo, el libro de Esther fue escrito en arameo, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ojo con esto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era el idioma que predomina en ese momento en que fue escrito. En tiempo de Jesús el idioma sagrado fue el hebreo, o sea, se hablaba en hebreo. Perdón, el idioma sagrado era el hebreo entre los judíos, ¿no? El hablado era el arameo, pero el oficial era el latín y el universal era el griego, ¿sí? Recordemos de que habían unos contextos allí, por ejemplo, en el caso de Jesús, en la historia de los evangelios. Estaba el contexto religioso del Señor allí, que estábamos en medio del pueblo, ¿qué? Judío, ¿no? Entonces el pueblo judío traía su lengua, que era la lengua hebrea, pero también se hablaba el arameo, también se hablaba del latín y el griego, producto del imperio que gobernaba, que era el imperio romano, ¿amén? Entonces tomemos esto en cuenta allí también. Vamos a hablar ahora de esto que se llama hermenéutica, que tiene que ver con la materia que estamos viendo. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Cuando usted le hablan de hermenéutica, usted lo conecta de una vez a que es la interpretación, ¿sí? Se deriva del griego, que significa hermeneutiki,
derivado a su vez del verbo hermeneu, que significa explicar, traducir e interpretar. Por su raíz herme ha sido relacionada con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se le atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura, ¿no? El filósofo, por ejemplo, Platón, fue el primero en emplear la palabra hermenéutica como término técnico. Hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación, decía él allí. Debemos distinguir entre hermenéutica general y especial. La primera se aplica a la interpretación de toda clase de escritos. La última a cierta clase definida de producciones literarias como leyes, historia, profecía o poesía, ¿sí? O sea, la hermenéutica es un tema no solamente de la Biblia, ¿no? Eso también se aplica a toda la literatura. Y vamos a ver esto, ¿qué es hermenéutica sacra? La hermenéutica sacra tiene un carácter muy especial porque tiene que ver con el libro único en el reino de la literatura, es a saber, con la Biblia, ¿sí? La palabra inspirada de Dios, solamente cuando reconocemos el principio de la divina inspiración de la Biblia, podemos mantener el carácter teológico de la hermenéutica sacra. Bien, entonces seguimos acá. La nueva hermenéutica, esto es algún concepto que se está sacando ahora, o sea, o lo que hablan, o en este tiempo se le quiere dar al término hermenéutica, ¿sí? ¿Y qué dice esta nueva hermenéutica? Usted me va a sacar la conclusión si es buena o es mala. El valor de determinadas normas de interpretación es minimizado, o sea, no le dan mucha importancia, ¿sí? Se establece que las normas de interpretación no pueden dar por sí solas una idea clara del contenido del texto. La interpretación correcta solo es posible a partir de la situación del intérprete, el cual accede al texto con sus propias presuposiciones. Se tiende a dar tanta importancia como al texto o al intérprete, considerando en su contexto personal y en una determinada tradición histórica. Los resultados suelen conducir no a una interpretación del texto, sino a una adaptación del mismo a las concepciones filosóficas del intérprete, a menudo con total independencia del pensamiento del escritor sagrado. La hermenéutica tradicional se ocupa tan solo del texto en sus palabras, en su contexto, su estilo literario y su fondo histórico. En la actualidad se tiende a manipular el texto a capricho del intérprete, de acuerdo a sus percepciones filosóficas y emocionales, ¿sí? Entonces ahí lo que vemos lo que es la nueva hermenéutica. Ahora, la necesidad de la hermenéutica. El trabajo hermenéutico es indispensable en el estudio de muchos textos. La labor de los eruditos ha tropezado con grandes dificultades para descifrar, traducir o interpretar, sobre todo los textos antiguos, ¿sí? Aquellos que tienen data de muchos miles de años. Entonces hemos tratado, para tratar de sacar una verdad allí, es necesario que pasemos por que haya esa necesidad, ¿no?, de la hermenéutica. La complejidad del mundo antiguo con sus costumbres, lenguas, hace vital la participación de la hermenéutica. O sea, aquí contesta una de las preguntas que está allí, ¿por qué la hermenéutica? ¿Sí? En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. Es un conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio, con grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos, diversidad de autores, estilos y géneros literarios, ¿no? Usted que ha leído la Biblia completa, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? No, o sea, necesariamente la Biblia no es de un solo tiempo, es un transcurrir de muchos años, por lo tanto diferentes culturas, diferentes personajes, los que lo han escrito, entonces eso hace el grado de complejidad tenga la necesidad de la hermenéutica, ¿no? Escuchamos personas, incluso líderes, que dicen que no, que la hermenéutica como la homilética no es necesario, y cuando uno los escucha hablar de sus interpretaciones acerca de la palabra, uno le da respuesta y dice, ya entiendo por qué se dice que la hermenéutica y la homilética no son necesarias, ¿no? Producto, pues, de lo mismo que sale por su boca, ¿no? La hermenéutica combate el pensamiento
que lo esencial de la Biblia es el suficiente claro y no precisa de minuciosos estudios exegéticos. El pasaje más sencillo adquiere una gran riqueza espiritual cuando se ahonda en los conceptos bíblicos. Por ejemplo, Juan 3:16, un versículo fácil de entender, pero que adquiere gran dimensión cuando buscamos el significado de términos como amor, hijo unigénito, creer, perdición y vida eterna, ¿no? Allí está todo el contexto de la Biblia, ¿no? El amor, el plan de redención, la fe, la perdición del hombre, pero también está la vida eterna, ¿no? Cuando toma para su vida este plan de redención. Si los textos claros deben ser objeto de cuidadosos análisis exegéticos, ¿qué diremos de los oscuros, de los que presentan expresiones ambiguas, equivocadas o una aparente contradicción con otros pasajes de la Escritura? Unido a esto tenemos el lenguaje figurado, a los tipos, a las alegorías, entre otros, ¿no? Hay quienes opinan que la dirección del Espíritu Santo es suficiente para una recta interpretación, cuestionando la utilidad y legitimidad de la hermenéutica, porque supuestamente pretende sustituir la obra del Espíritu Santo, y para nada. El Espíritu Santo es Dios en orden, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos direcciona, el que nos ordena, y por lo tanto también ordena nuestra manera de cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, ¿no? Y para esto es necesario allí la hermenéutica. O sea, en ningún momento se está diciendo cuando hablamos de hermenéutica que no, tenemos que dejar la relación con Dios por un lado, no depender del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, por allí habla de que por el Espíritu obtenemos el conocimiento acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Pero con esto lo unimos a la hermenéutica, a lo que es este conocimiento que nos es dado, lo llevamos a la aplicación de herramientas y reglas llamadas hermenéutica para una sana interpretación de la palabra de Dios. El espíritu divorciado del estudio serio y diligente en la interpretación de las Escrituras es frecuentemente causa de extravagancias religiosas o herejías. El espíritu no actúa de forma mágica, él lleva a cabo su acción incorporando las facultades mentales del hombre. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Tenemos a Nehemías, vamos a leer allí un momento. La segunda carta de Pedro. Vamos a buscar por acá. Déjame ver un momento. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, verso 8. Dice allí la palabra de Dios. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, ¿no? Y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ahora la segunda carta de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Verso 15 en adelante. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si no falta quien quiera torcer la sana escritura. Amén. Eso lo dice la misma palabra de Dios. Existen posibilidades de que la interpretación sea incorrecta e incluso dañina, que en lugar de aclarar engendre confusión. Para evitar el problema, la Iglesia Católica recurrió a la autoridad de su magisterio y de la tradición. Sin embargo, ningún pasaje bíblico ha de estar sometido a la servidumbre de la tradición o ser interpretado aisladamente, de modo que contradiga lo enseñado en el conjunto de la Escritura, ¿sí? Y sin el ánimo de caer en juicios, pero vemos cómo las malas interpretaciones en la Iglesia Católica, pues, ha llevado a que, por ejemplo, se le diga al Papa Santo Padre,
¿sí? Entonces, esos son, de ahí, ¿de dónde viene esto? De una mala interpretación de las escrituras, ¿sí? De ir a lo que supuestamente saben de interpretación y haber sacado esta conclusión de que, por ejemplo, en el caso del Papa, sea el Santo Padre, como lo dicen ellos allí, ¿no? Requisitos del intérprete, ¿sí? Estos requisitos se dividen en dos: requisitos generales y los requisitos especiales, ¿sí? Los requisitos generales, primero que todo, la objetividad. El exégeta, quiere decir el intérprete, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto, extraer del texto lo que éste contiene en vez de introducir en él sus propias opiniones. Una exégesis libre de sus presuposiciones ha adquirido gran relieve. No hay objetividad cuando interpretamos de acuerdo a nuestro punto de vista. El racionalista atribuirá el carácter de mito y leyenda a la narración. El existencialista hará una aplicación de acuerdo a su situación personal, aquí y ahora. El dogmático católico, protestante o ortodoxo griego interpretará la escritura de modo que quede siempre a salvo su sistema doctrinal, ¿no? Entonces tenemos que entrar allí con objetividad. Y ¿sabe qué? Es duro tumbar una enseñanza, ¿no?, en la mente del hombre, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra de Dios con objetividad, ella se encarga de ayudarnos, ¿no?, de salir de aquello. Por ejemplo, le voy a traer este ejemplo. Cuando, por ejemplo, venimos de la iglesia tradicional y se nos habla de la impecabilidad de María y que María era santa y María esto y María lo otro, el no ir a la palabra de Dios con esta objetividad que nos habla de los requisitos del intérprete, vamos a llevar que pasemos durante años por la iglesia y aún concibamos de que no, que María hay que venerarla, ¿no? Y por eso vemos todavía por allí ciertas cosas en algunas congregaciones donde hermanos negocian como que eso de que sí o no hay que adorar a María. Entonces también el caso, por ejemplo, de las costumbres, ¿no?, católicas. Cuando vamos a la palabra y no vamos con esa objetividad, tratamos de que la palabra afirme lo que nos han enseñado de repente las tradiciones, nos lo han enseñado nuestros padres, abuelos, etc. Está el espíritu científico. El exégeta debe estar mentalizado y capacitado para aplicar a su estudio de la Biblia los mismos criterios que rigen la interpretación de cualquier composición literaria. La actitud devocional o pietista busca lecciones espirituales. No le importa el pensamiento del escritor bíblico. La racionalista somete la escritura a la presión de rígidos prejuicios filosóficos. Tanto es un caso como en el otro se da poca importancia al significado original del pasaje que se examina. No se investiga lo que el autor quiso expresar. En ambos falta el rigor científico, un recto juicio, ¿no? Y esto es necesario acá, cuando hablamos del espíritu científico, de que usted tenga la voluntad y la intención de ir más allá de lo que le muestra el texto en el momento cuando usted lo lee. O sea, hay gente que habla donde se nos recomienda, pregúntele al texto, ¿no? Pregúntele al texto, búsquele el significado, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, para poder dar con para poder dar con una verdadera interpretación. Esto se llama espíritu científico. Pero también la humildad es una de las características del intérprete, ¿sí? Esta cualidad es inherente en el espíritu científico. Cuando más se amplía el círculo de lo sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. En el campo científico nunca se puede pronunciar la última palabra. Todo exégeta debe renunciar aún a la más leve pretensión de infalibilidad. Ha de evitarse el dogmatismo, admitiendo siempre la posibilidad de que en ulterior estudio, con nuevos elementos de investigación, imponga la modificación de interpretaciones anteriores. No somos dueños de la verdad absoluta, no tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, vamos a verlo más adelante, que hay verdades centrales y verdades periféricas que
En el caso de las verdades centrales no tienes negocio, ¿no? Porque están ahí en la palabra de Dios. Pero hay otros temas de que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, no somos los dueños de la verdad absoluta, aunque la palabra está en nuestras manos y esa es la verdad para nosotros, pero la interpretación, nadie tiene la última interpretación, ¿no? O sea, no nos podemos casar con una interpretación de un hombre solamente. O sea, tenemos que tener en cuenta de que no es que usted esté dudando del predicador o usted esté dudando del estudio del predicador, sino simplemente que nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Requisitos especiales, ya hablamos de los requisitos generales, ahora vamos a ver los especiales. Capacidad espiritual, es el primer requisito especial. La mente, los sentimientos y la voluntad del exégeta han de estar abiertos a la acción espiritual de la Escritura. La carencia de sensibilidad espiritual incapacita para captar en profundidad el significado de los pasajes bíblicos. El intérprete ha de estar bajo la influencia del Espíritu Santo y ser guiado por él. La facultad de discernimiento espiritual del creyente ha de ser alimentada por una actitud reverente, dependencia de la dirección divina. Sin embargo, extendemos que la acción iluminadora del Espíritu Santo no ahorra al intérprete cristiano el esfuerzo hermenéutico, ¿sí? Si bien el Espíritu Santo es el que nos guía la palabra y nos muestra, esto no quiere decir que usted se ahorre o no tenga que aplicar las diferentes reglas de la hermenéutica para la interpretación de un pasaje, al contrario, porque el Espíritu Santo está en usted iluminándolo, llevándolo, guiándolo. Exige de usted que usted aplique estas reglas de interpretación a la palabra de Dios, ¿sí? Actitud de compromiso es otro de los requisitos especiales. El verdadero intérprete de la Biblia no se limita al estudio frío de sus páginas como si efectuara un trabajo de laboratorio. Por grande que sea su erudición, esta no es suficiente para hacer revivir el espíritu y el propósito original de la revelación. Tampoco basta una actitud pietista, pero desencarnada hacia la palabra de Dios. El mensaje bíblico ha de hallar una resonancia interior y ha de influir decisivamente en su vida. La comprensión de la palabra de Dios lleva inevitablemente el compromiso con Dios, a la decisión de aceptar lo que se ofrece y darle lo que exige, a hacer de su verdad, de su voluntad, nuestra voluntad, y de su causa, nuestra causa, ¿sí? Ahí tiene que llevar una actitud de compromiso. Hoy conseguimos intérpretes profesionales de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces conocimos buenos intérpretes, y en el medio nuestro hay muy buenos intérpretes, ¿sí? Pero qué mal, y no es que lo diga para juzgar, pero qué mala aplicación de esa interpretación en sus vidas. Entonces, cuando hablamos de actitud de compromiso, hablo de que la interpretación me debe cortar, ¿no? Para mí me debe aplicar. Muchas veces somos buenos para aplicarle versículos a los demás hermanos de nuestro alrededor, pero no nos los aplicamos a nuestra vida, ¿no? Y es a esto que se habla de actitud de compromiso. Bien, vamos a ver lo que es claves de interpretación bíblica. Con seguridad se ha encontrado con alguien que dice con emoción: no es necesario interpretar la Biblia, solo lea y haga lo que ella le dice. Con frecuencia esta afirmación es la protesta del pueblo en general contra los profesionales, eruditos, pastores, maestros o instructores, quienes al interpretar parecen quitarles la Biblia a los inexpertos. Es un modo de decir que la Biblia no es un libro oscuro y que cualquiera con medio cerebro puede leerla y entenderla. Hay verdad en esta protesta. Los cristianos debemos leer la Biblia, creer en ella y obedecerla. El problema más grave que tiene la gente con la Biblia no es la falta de comprensión, sino el hecho de que entienden la mayoría de las cosas demasiado bien, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sí, hay personas que se les facilita leer la palabra de Dios, entenderla, pero eso muchas veces cauteriza, ¿no?, el corazón de estas personas, ¿sí? Y dice: no es necesario leerla, usted simplemente, o sea, no es necesario escudriñarla mucho, simplemente léela y lo que ella le diga, eso es. Y hacemos a un lado
la interpretación, o sea, aplicar las normas, ¿no?, de la a la investigación de la palabra de Dios. Hay el propósito de la buena interpretación. ¿Para qué es necesaria la buena interpretación? No se trata de descubrir lo que nadie más haya visto en un texto. Tal actitud insinúa que la Biblia está llena de verdades profundas a las que solo pueden acceder las personas inteligentes, espirituales y con capacidades especiales. El propósito de la buena interpretación es simple: llegar al significado sencillo del texto, ¿sí? No es para yo demostrar a la iglesia qué tanto sé de Biblia o qué tanto investigué. No, o sea, esto juega un papel importante, la sencillez del texto, ¿sí? Porque muchas veces conseguimos, no sé si le ha pasado en ciertas predicaciones, y vamos a buscar la palabra pecado, y pecado viene del griego X, y la gente cuando le hablan del griego y wow, y la gente dice, bueno, ¿y esto qué? ¿De dónde salió? Lo deja como que en vez de edificarlos, lo que hace es como dañarlos, y pues ese no es el propósito de la buena interpretación que tanto sabe usted de Biblia, sino llegar al significado del texto. Pues bien, si el significado sencillo es el propósito de la interpretación, entonces, ¿por qué interpretar? ¿Por qué no debemos solamente leer? ¿El significado sencillo no se encuentra solamente en la lectura? En cierto sentido sí, pero en un sentido más amplio, este argumento es ingenuo e irreal, debido a varios factores que tienen que ver con nuestra forma de entender el texto, ¿sí? Factores que inciden en una buena interpretación. O sea, ¿qué lleva a que haya una buena interpretación? El lector como intérprete, primero que todo. La mayoría de ocasiones, quien lee la Biblia supone que entiende lo que lee. La tendencia inclusive es pensar que aquello que uno entiende es lo mismo que el Espíritu Santo se proponía. Pero algunas veces se trae al texto todo lo que somos, valores culturales, experiencias propias y comprensión anterior de las palabras e ideas. En ocasiones, lo que se trae al texto, sin darse cuenta, nos descarría o hace que pongamos en él toda clase de ideas extrañas. Por ejemplo, las palabras cruz, carne, iglesia, ¿sí? Que muchas veces le traemos a estas palabras nuestro significado y no investigamos, y por lo tanto pues no sacamos el significado real, ¿no? La naturaleza dual de las Escrituras, si la Biblia es la palabra de Dios, como en efecto lo creemos, entonces tiene relevancia eterna. Habla a toda la humanidad en todas las épocas y culturas. Al otro lado, la Biblia fue escrita en palabras humanas dentro de un contexto histórico. Por ello, la interpretación de la Biblia es una exigencia de la tensión que existe entre su relevancia eterna y su particularidad cultural e histórica, ¿sí? O sea, ahí es donde significa lo que es la naturaleza dual, lo divino y lo humano, ¿sí? Entonces esto hace de que con más razón tengamos que investigar, hacerle investigación a las palabras de la Biblia. El lado humano de la Biblia. El hecho de que la Biblia tenga un lado humano es lo que nos anima, nos estimula y es la razón que se necesita para interpretar. Observemos dos cosas a este respecto. Primero, Dios habló a través de personas reales en una variedad de circunstancias durante un periodo de 1500 años aproximadamente, ¿no? Su palabra fue expresada en el vocabulario y los patrones de pensamiento de aquellas personas y fue condicionada por su cultura, sus tiempos y sus circunstancias. Es decir, la palabra de Dios para nosotros fue ante todo su palabra para ellos. Nuestro problema es que estamos demasiado separados de ellos por el tiempo y por el pensamiento. Por ejemplo, para que lo que se dice acerca del uso del pantalón para las mujeres nos hable a nosotros, necesitamos saber qué significado para los oyentes originales y por qué, ¿no? Cuando hablamos de este tema tan controversial hoy en día que es el uso del pantalón en la mujer. ¿Por qué se habla acerca de algunas prohibiciones en aquel tiempo, ¿no? Y lo aplicamos al uso del pantalón, ¿no? Porque algunas prohibiciones, por ejemplo, el cabello en aquellos tiempos y cómo aplica eso hoy, ¿no? ¿Por qué lo dijeron en aquel momento
Por ejemplo, el tema de la mujer calla en la congregación, o sea, ¿por qué se hablaba en ese momento? Y hoy, que si eso tiene relevancia hoy o significado hoy, ¿no? Aun cuando está en la palabra de Dios. Entonces, la tarea del intérprete incluye la participación del estudiante lector en dos niveles. Primero, hay que oír la palabra que ellos oyeron y tratar de entender lo que les fue dicho en aquel tiempo y lugar. Y segundo, se debe aprender a oír la misma palabra en nuestro tiempo y lugar, ¿sí? O sea, llevar la aplicación correcta, ¿no? Bien, vamos a tocar este tema que ustedes ya lo vieron por allí en Teología Sistemática, algo, y es acerca de la revelación, inspiración e iluminación bíblica, ¿no? La Biblia ocupa un lugar importantísimo en el mundo actual. Circulan hoy más ejemplares de ella que nunca antes en la historia. Se ha traducido a centenares de lenguas. En vista de estos hechos, y cualquiera sea la opinión de los hombres tengan de la Biblia, debe admitirse que es un libro maravilloso en sus efectos y en su historia, pero con respecto a su origen se tienen diversas opiniones, desde quienes atribuyen un origen humano hasta quienes están de acuerdo solo con lo que va de la mano con su postura racionalista. Por todo ello, precisamos estudiar lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué es revelación? Para definir sencillamente, digamos que revelación es el acto por medio del cual Dios determina mostrarse al hombre. La palabra conlleva la idea de correr un telón y mostrar lo que ha estado oculto. Cuando Dios se revela por y en su palabra, se está dando a conocer, por lo tanto, todo cuanto precisamos conocer de Dios, lo tenemos a nuestro alcance en su palabra. ¿Era necesaria la revelación de Dios? Sí, por las siguientes razones. Primero que todo, sin revelación no podría conocerse a Dios, asunto esencial para rendirle culto aceptable. Sin revelación sería imposible fijarse la norma de la verdadera moral. Sin revelación, el estado futuro sería asunto de pura conjetura. Sin revelación, no hay indicios de un camino de salvación para los pecadores, ¿sí? Podemos estar seguros de que la Biblia contiene una revelación de la índole descrita por estas razones, porque la inteligencia humana no podría producir jamás un libro como la Biblia, jamás, porque el corazón del hombre jamás le hubiese sugerido hacer un libro con la moralidad que tiene la Biblia. Y la persona y el carácter de Cristo, tal como se revela en la Biblia, prueban su origen divino. Amén. Ahora vamos con lo que significa inspiración. Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre la mente del hombre, capacitándolo así a los profetas, a los apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Dios inspiró para revelarse. En el caso de la Biblia, la inspiración es divina y no humana. O sea, la inspiración nunca es humana, aunque el humano fue usado para ser inspirado, pero es divina y no humana, única y no común. O sea, no hay inspiración como tal, no hay inspiración como esta. Viva y no mecánica, ¿sí? No se trató de un mecanismo, de un concepto, no se trató de métodos para ser inspirados, no. Dios se inspiró en su momento cuando Él quiso hacerlo, ¿no? Y con quien quiso hacerlo. Completa y no parcial, o sea, no hay un segundo Apocalipsis, como salieron por ahí ya una hermana muy conocida en el mundo cristiano, hablando de que ella tiene el segundo Apocalipsis. Dios mío. O sea, no bastó con el Apocalipsis de Juan, sino que ella en el tiempo de hoy tiene su propio Apocalipsis, ¿sí? Entonces esto diría de que entonces la inspiración no fue completa, sino parcial. Entonces no está errada, ¿sí? Verbal y no conceptual, ¿sí? No es un concepto de hombre, no es una filosofía de hombre. Fue algo que Dios fue dando al hombre, a los escritores divinos, a los escritores de la palabra de Dios para que fuera allí revelada, ¿sí? La iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es el acto por medio del que Dios alumbra o ilumina la mente humana para comprender lo que ha sido revelado e inspirado por Él. Bien se puede afirmar que en un sentido estricto ya no hay más revelación, porque Dios reveló en Cristo todo cuanto quiso que nosotros supiésemos de Él.
Asimismo, toda inspiración fue dada a los profetas y apóstoles, los escritores de la Biblia. Lo que se da con nosotros es la iluminación. Entonces, aquel tema de que traigo la última revelación, no, la última revelación es la palabra de Dios, ¿no? Usted y yo somos iluminados a través de la revelación. O sea, es más correcto decir, traigo la iluminación, Dios me iluminó a través de su revelación. Y no es Dios me reveló, porque no, la revelación de Dios está en su palabra, es la palabra de Dios, es la revelación. Pero la iluminación sí va con el aspecto humano, ¿no? O sea, somos humanos y somos iluminados a través de su revelación, que es la palabra de Dios, ¿sí? El problema hermenéutico. La Biblia es un libro de origen divino, escrito bajo influencia humana, lo cual lo hace un conjunto de dos clases de verdades que podemos describir como, primero, las verdades centrales. Ojo con esto porque esto tiene que ver mucho con las doctrinas. Verdades centrales. ¿Cuáles son aquellas verdades centrales? Enseñanzas de valor perpetuo, como ¿qué? Como la existencia de Dios, la personalidad del Espíritu Santo, la salvación por gracia por medio de la fe. Es decir, esto no tiene negocio. La verdad central es algo que no tiene negocio. Pero también está la verdad periférica, y son asuntos culturales, por ejemplo, el modo de vestir, la alimentación, el estilo musical, son verdades que periféricas, o sea, que sí existieron, pero que no son doctrinales, ¿sí? No son doctrinas fundamentales como la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, de la Trinidad, ¿sí? La doctrina de la gracia. Entonces, tenemos que saber diferenciar si es una verdad central o una verdad periférica. Amén. Continuemos. El problema o trabajo del intérprete de la Biblia consiste entonces en descubrir, tomar y aplicar las verdades centrales, o sea, las doctrinas, dejando intactos los aspectos culturales. Dicho de otra forma, el intérprete debe desvestir el texto bíblico de su ropaje cultural y encontrar el fondo para aplicarlo y enseñarlo y vivirlo, ¿sí? Entonces ahí donde juega mucho las palabras claves del intérprete, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo y qué quería decir, ¿no? El problema se aumenta al considerar que hay grandes diferencias entre la misma Biblia, como la distancia entre Moisés y Juan. Se habla de data de unos 1500 años, ¿no? Diferencia de idiomas, de culturas, de profesiones y niveles sociales entre los escritores, y aún más grandes diferencias entre el grupo de escritores y los lectores actuales. Con igual responsabilidad y cuidado que es el cirujano usa sus instrumentos para entrar en el cuerpo, usando las normas que su ciencia le enseña, debe proceder el intérprete de la Biblia, usando cuidadosamente las reglas de la hermenéutica para no caer en herejías y errores que pueden resultar mortales. Amén. Las reglas de la hermenéutica. Y vamos a hablar primero que todo de la regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete, ¿sí? Vamos a lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Verso 13. Dice la palabra de Dios: la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Algunos, violando este principio, se encuentran aparentemente apoyo en la Biblia para enseñar grandes herejías y errores basándose en palabras o versículos que arrancan de su conjunto. Haciendo esto, no permiten que la Escritura sea explicada a sí misma, ¿sí? El uso de esta regla consiste en interpretar o estudiar pasajes bíblicos usando otros pasajes de la Biblia que se relacionen entre sí. De esta manera se obtiene el verdadero sentido. Esta regla es llamada fundamental porque de ella dependen todas las demás reglas, ¿sí? Entonces, la Biblia es su propio
intérprete, es decir, hay un complemento a la Biblia, ¿sí? No hay un complemento a la Biblia. Si bien conocemos de comentarios, los comentarios desglosan de la Biblia, no son complementos para la Biblia, amén. Entonces tenemos que saber diferenciar esto. La Biblia es su propio intérprete, es decir, allí conseguimos la interpretación. O sea, si lo que necesitamos para interpretar la parte de las herramientas no puede salir de ahí, de la misma Biblia, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de la palabra pecado, el significado verdadero de pecado lo voy a conseguir ahí dentro de la misma Biblia. No tengo que ir a lo que dijo, por ejemplo, Sócrates, Platón, lo que dicen los estudiosos hoy. No, es lo que dice la palabra porque ella es su propio intérprete. Entonces, aparte de esto tenemos las reglas. Vimos las reglas fundamentales y ahora vamos a ver las reglas generales. Y es necesario que usted tome en cuenta esto porque le puede estar saliendo en el examen y esto va a ser de gran importancia para su vida ministerial como intérprete y predicador de la palabra. Es preciso en cuanto sea posible, regla número 1, es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Qué significa esto? Sin embargo, esto no significa que sea simplemente un sentido literal o al pie de la letra, ya que los idiomas tienen modismos propios que al leer la traducción al pie de la letra pierden el uso real y verdadero, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de Salmos capítulo 8. Vamos a buscarlo por acá, usted tiene allí su palabra de Dios, lo puede subrayar en su Biblia, Salmos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. He puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, sobra de tus dedos y una de las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él misericordia y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho por un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo, así como las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿será que el Señor puso, o en estos momentos tengo los pies sobre los peces? ¿Sí? Entonces muchas veces tomamos esto en un sentido tan literal que le perdemos, ¿no? Le perdemos el verdadero significado, ¿sí? Cuando allí habla también del Señor Jesús, ¿sí? Y es un salmo mesiánico, hablando de la grandeza del Señor Jesucristo de una manera profética. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Además, la Biblia no es un libro de lenguaje científico, sino popular, lenguaje típico y común del pueblo donde se originó. Figurado, hace un uso abundante de figuras literarias y hebraísmos, que es lo que el sentido de esta materia. Vamos a trabajar ahora más tarde con esto. En el primer caso, la regla se aplica directamente al segundo caso. Es necesario estudiar un tanto las figuras literarias, retóricas y los hebraísmos, ¿sí? Entonces, la primera regla es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, ¿sí? Número 2. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. En lenguaje bíblico, una misma palabra puede cambiar de sentido o significado de acuerdo al lugar donde aparezca. Por ejemplo, por ello necesitamos estudiar bien el sentido que la frase da a las palabras. Por ejemplo, la palabra fe. En un lugar puede significar una cosa, no quiere decir de que la palabra fe tenga otros significados fuera de lo que se nos ha enseñado, pero entonces aplica de una manera de acuerdo al contexto donde se haya sido dicha, ¿no? Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. En ocasiones la frase no ayuda a entender completamente el significado de una palabra oscura, o aún peor, toda la frase tiene un significado oscuro o complejo. Entonces se hace necesario observar el contexto, ya que allí encontramos expresiones
que ayudan a comprender el significado global del pasaje. Vamos a Romanos capítulo 6, la carta a los Romanos. Capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice la palabra de Dios allí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? O sea, ¿qué indica allí el escritor acerca de qué está hablando? Del pecado, ¿sí? Pero cuando hablamos de la palabra muerte, necesariamente, aunque muchas veces el pecado lleva a la muerte física, pero necesariamente no es la muerte física la que se refiere allí, hablamos de la muerte espiritual, ¿no? Entonces, es necesario tomar, cuando usted habla allí, ve el contexto de esta palabra, habla del pecado. Entonces, tenemos que mirar esto, de a qué se está refiriendo en el contexto la palabra, en este caso la palabra muerte, no pecado. La paga del pecado es muerte, pero estamos hablando más de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual, ¿sí? Cuarto, es necesario tomar en consideración el objeto, el designio del libro, pasaje en el que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Quien quiere conocer el designio o propósito general del pasaje o libro debe, primero que todo, leer varias veces el texto, tener en cuenta quién habla en el texto, tener en cuenta los destinatarios en el texto, tener en cuenta la ocasión en la que se desarrollan los hechos, buscar ayuda en los comentarios confiables, ¿sí? Por ejemplo, Eclesiastés, por allí habla acerca de un tema, por ejemplo, en cuanto dice que he trabajado y me doy cuenta de que el trabajo es vanidad. Entonces, si el que no lea esto, el que no tome en consideración el objeto o del pasaje, las expresiones, va a decir entonces que no es necesario trabajar, que para qué trabajar si la Biblia dice que el trabajo es vanidad. Cuando el contexto usted lee, en el contexto del libro, a eso no se refiere. ¿Sí? El autor allí está dando una expresión de todo lo que fue su vida, pero lo que fue una vida sin Dios, pero no quiere decir que no trabaje, sino al contrario, que a lo último dice, bueno, pues el hecho de todo esto es que sin Dios no somos nadie. Entonces, tomemos en cuenta esto, es necesario tomar en consideración el objeto y designio del libro, pasaje en que ocurren las palabras y expresiones oscuras, ¿sí? Sigamos. Es necesario consultar pasajes paralelos. Es necesario consultar pasajes paralelos. Pasajes paralelos son aquellos que hacen referencia uno al otro y o tienen alguna relación entre sí la razón del tema. Existen tres formas de estudiar los pasajes paralelos. Por ejemplo, los paralelos de palabras. Cuando una palabra oscura no se aclara por su contexto o se quiere profundizar más, se busca en esa misma palabra, en ese mismo libro o en otros libros del autor de la época, luego a lo largo de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el tema de la palabra pecado, que es pecado para Pablo, que es pecado para el apóstol Pedro, ¿sí? Que es pecado para el apóstol Santiago, allí en la carta de Santiago. Entonces tenemos que, cuando no tenemos mucha claridad acerca de esto, se hacen los paralelos de palabras, pero también están los paralelos de ideas. Consiste en consultar las enseñanzas, narraciones y hechos contenidos en pasajes aclaratorios relacionados con el texto. Esto sirve también para aclarar expresiones figuradas por medio de paralelos sobre el mismo tema sin figuras y expresiones cortas con palabras más extensas, ¿sí? Entonces, los paralelos de ideas, por ejemplo, una enseñanza que hable el apóstol Pablo, por ejemplo, los Corintios, cuando habla del pecado, lo que quiso decir allí para ellos, pero usted también se puede ir a Romanos, lo que le quiso cuando habló de pecado, a qué se refería. Eso se llaman paralelos de ideas, o sea, se habla del mismo tema pero con diferentes destinatarios, es lo que quiere decir allí en esto. Y tenemos los paralelos de enseñanzas generales. Al estudiar un pasaje debemos ponerlo también en relación y comparación con las enseñanzas generales que el resto de la Biblia tiene en cuanto al mismo tema o la misma doctrina. La verdad central de una doctrina prevalece sobre las ideas secundarias que giran alrededor de ella. Ejemplo,
Dios es espíritu. Sin embargo, la Biblia nos menciona aspectos físicos de Dios. Por ejemplo, escuchamos antropoformismos como la mano de Dios, el ojo de Dios, ¿sí? Esto no quiere decir de que Dios no sea espíritu, ¿sí? Sino que la verdad central de la doctrina es que Dios es espíritu, aunque se diga de estos antropoformismos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Hemos, como quien dice, hecho una plataforma ya para poder ingresar a la parte de lo que es las figuras literarias, que es la parte de la segunda clase. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga y me los guarde.